¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Egüe en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiador. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos, como se los digo siempre, y que sea así. Porque miren, chicos, hoy tenemos algo muy pero que muy importante que hablar, chicos, porque se ha anunciado el próximo cambio de balances. Mejor dicho, se ha anunciado la nota de lo que más o menos puede contener el próximo cambio de balances, que está nada más y nada menos que a llegar dentro de pocos días. La verdad, cuando ya anuncian esto y más lo que dice en ese post, pues el cambio de balances está más cerca que nunca. Así que, chicos, en este video vamos a explicar la última publicación de Mutants Genetic Gladiators en Facebook, que es lo que confirma este cambio de balances, y los puntos que han mencionado, porque directamente no nos dan una lista de mutantes que le van a hacer las mejoras o la disminución de estadísticas, sino que nos van a tocar ciertos puntos, y ya obviamente los cambios los veremos dentro de unos días. Para los que no sepan qué son cambios de balance, los cambios de balance son cambios, no valga la redundancia, que hacen en el videojuego para hacer equilibrios, no sería cambio de equilibrio, pase de equilibrio, en el cual claramente un mutante o si es muy débil lo mejoran, o si es muy fuerte claramente le bajan estadísticas, o le hacen ambas cosas, le bajan una cosa y le suben otra, por lo cual las palabras que se utilizan son para eso, ¿no? Nerf es cuando le restan una estadística, buff es cuando le mejoran algo, y rework es cuando pues le aplican ambas o le hacen un cambio de mecánica. Así que todo esto vamos a explicar más que todo obviamente esta publicación, pero antes de empezar, chicos, una opinión muy importante. Como ya saben, el estado del videojuego es bastante pero que bastante malo, más que todo relacionado al tema de la seguridad del videojuego y el tema de hacks. Ya saben que el juego actualmente está súper pero que súper inundado, infestado con hacks, tanto que para obtener cualquier cantidad de oro, cualquier cantidad de hornos de oro, cualquier tipo de recurso, cualquier tipo de mutante, cualquier orbe, aunque esté existiendo actualmente o no exista, entre otras cosas. Entonces, claramente yo sé que me dirán: Manu, ¿te importa un cambio de balances cuando el juego está en las últimas? Obviamente un cambio de balances pues es un contenido que tengo que explicarles y traerles en el canal, pero claro que soy consciente, amigo, que yo sé que iba a comentar algo al respecto. Yo soy consciente del estado actual del videojuego y que actualmente el videojuego no necesita un cambio de balances, y no es porque el videojuego esté equilibrado, no, hay como 300, 400 mutantes que no se utilizan en este videojuego. Obviamente equilibrio no hay, pero más que todo lo digo por la situación actual del videojuego. Celsius debería de enfocarse en trabajar en la seguridad del videojuego para que no haya tantos hacks, porque es una locura, una demencia total. Y claro, en vez de eso empiezan el año trayendo que si nuevas skins, aumentando el precio de los mutantes mensuales, y claro, ahora cambio de balances que como lo he dicho, esto es lo último que se debe de aplicar, porque el mayor problema actualmente, el mayor problema de equilibrios es que hay tantos hacks para todo que pues tristemente los casuales, los que nos importan los cambios de balance, los que nos importan comprar mutantes, dedicarnos a esto, pues la estamos pasando ultra mal. Así que disculpen esta larga introducción, pero era algo que tenía que explicar antes de que pues me preguntaran: no, Manu, ¿te preocupa el cambio de balance? ¿El juego está muriendo? O una que otra cosa. Así que, chicos, vamos a empezar ya leyendo la publicación y aplicando nuestras deducciones para ver qué es lo que va a pasar en este cambio de balances. Así que, ok, empieza la publicación que fue el día de ayer, dice, ¿no? Dice: un vistazo de la próxima actualización de balances, enero del 2025, ¿no? Hola Psycho Capitanes, un nuevo año ha comenzado y con él viene la primera actualización de equilibrio. Esta vez nos centraremos en ajustar el parche de equilibrio para alejar el meta actual de los mutantes hiper rápidos, o sea, ultra rápidos o super rápidos, ¿no? Hiper rápidos, que han estado dominando el PvP durante mucho tiempo. Ok, este primer párrafo la verdad ya dice muchas cosas. Primero, que Celsius no sabe lo que está pasando en el videojuego actualmente, ¿no? Se podría decir, porque el meta de los hiperveloces ya lleva como 3 meses desde que no está presente, no, más de 3 meses desde su último cambio de balances, en el cual liquidaron de cierta forma a la Asimov, que sigue siendo uno de los mejores mutantes, pero
actualmente el meta ha cambiado desde la salida de Breakmaster. Actualmente es un meta de intermedios, se podría decir, porque Breakmaster es el mejor mutante del videojuego. Es una lucha entre Yamasensei, entre Peregrino, Asteroide, Aratomis. Claramente igual se sigue usando Asimov, Zeus, Spin Fury, pero no son lo más fuerte actualmente, más de lo primero que mencioné. Así que el meta de hiper rápidos no es el que está presente actualmente, sino es el meta de combatir a los intermedios más fuertes. Pero no te voy a mentir que los veloces forman parte del meta. Así que chicos, lo siguiente, van a hablar de 3 puntos que van a realizar en este cambio de balances. Primer punto, llamado el medio. Sí, así mismo, el medio. Dice: los mutantes que no son lentos ni rápidos cerca de la velocidad número 5, o sea, 5 puntos de velocidad al estilo Breakmaster, ¿no? Sea, no lo sé, 4.50, 4.60, 4.70, 4.8, 4.9, 5 o 5.10, 5.20, 5.40, 5.50. No han dejado claro el límite, pero obviamente puede ser cerca tanto de hacia adelante como detrás, ¿no? Si se podría decir, o izquierda a derecha en el algoritmo matemático de las gráficas. Así que, bueno, dicen: son a menudo los menos considerados, ya que tienen un mal momento entre los poderosos mutantes rápidos de un lado. Esta actualización se centrará principalmente en darles algo de amor merecido, aumentando sobre todo su poder de ataque y habilidad. Vamos a dar ese tratamiento alrededor de 10 mutantes que sean recientes y 10 mutantes antiguos, o sea, 10 mutantes del pasado. Ok, chicos, 2 puntos importantes de este punto, valga la redundancia. Van a mejorar en esos intermediarios cerca del 5 de velocidad, que obviamente no es Breakmaster, ¿no? Simplemente les van a mejorar el daño y la habilidad, lo cual pues en algunos mutantes puede ser bastante bien. Y lo más importante, han mencionado que serán 10 mutantes recientes que han salido y 10 mutantes antiguos. Así que déjenme en los comentarios qué mutantes ustedes creen que cumplen con ese criterio. Por ejemplo, aquí yo tengo los 14 mutantes que salieron el año pasado, claro, sin contar los de evento. Los de evento los podemos ver ahorita, pero mutantes que cumplen ese criterio principalmente, no lo sé, Amistad Sin Límites. Amistad Sin Límites pues tiene una velocidad de 5 punto y algo, ¿no? ¿Dónde está? Aquí está. 5.13 es el más cercano a los 5 de velocidad, creo que de todos los mutantes del año pasado, y es algo reciente. Fue el mutante mensual de marzo o febrero del año pasado. Así que imagínense si a la Amistad Sin Límites le aumentan el daño y el forta. Sería una locura total. Que el problema es la vida, pero es un mutante que tiene un daño bestial. Otro mutante cercano, pues la verdad, tenemos al Descolorido, 4.26. La verdad es bastante diferencia hasta llegar al 5, pero es uno de los más acercados. Núcleo Seráfico más o menos, ¿no? La Anárquica es 5.70, la verdad está lejitos, pero bueno, estoy mencionando los mutantes que salieron el año pasado. El Emperador Helado está también cercano. Madre mía, casualidad, a todos esos mutantes yo le coloqué el orbe de velocidad. Al parecer 4.55 es el Emperador Helado. La verdad, lo malo del Emperador es que literal no tiene nada de vida, pero el daño individual es brutal y el escudo está decente, así que si le aumentan el daño y le aumentan el escudo, puede ser definitivamente de los mejores tanque a respuestas de sables del juego. La verdad sería incluso hasta mejor que un Tecnocaracol, todo dependiendo. Y ya si hablamos de mutantes antiguos cerca de 5 de velocidad, pues déjenme en los comentarios qué mutantes creen. Por ahí me han dicho que Tecnoforce porque 5.88, pero creo que ya es algo lejos. Pero antiguo está el Centinela. Trafficroid es uno reciente y está cerca de los 5 de velocidad, es 5.56, es un mutante malísimo, puede que sea de los que más recientes. Por ahí también mencionaron Mixologo, es antiguo, Mixologo tiene su tiempo y es 5.26, pero bueno, todo depende de lo que hará Celsius, la verdad, en este cambio de balances. Pero déjenme en los comentarios cuál es ese mutante que esté cerca de esos 5 de velocidad, tanto sea para adelante, por detrás, o sea, los 5 de velocidad. Ojo, tampoco hay que descartar los 5 de velocidad, que creen que les gustaría que mejoraran ese ataque y esa habilidad que poseen. 10 recientes, 10 antiguos. El segundo punto, chicos, vamos al segundo punto. Dice: lento y abultado. Los mutantes lentos han visto mejores días, especialmente porque los mutantes rápidos, junto con las etiquetas fuertes, les hicieron sentir mucho menos poderoso de lo que deberían ser, ¿no? Aunque ya eso es una mecánica, ¿no? Ya no es... depende de los mutantes, ya eso es una mecánica del videojuego aparte, ¿no? Pero bueno, sigamos.
Comenzaremos a revisar ese aspecto dando a algunos mutantes lentos capacidades defensivas extras. Poco a poco, alrededor de 15 de ellos se verán afectados por el cambio. Ok, la verdad esto no es muy específico, pero nos acaban de decir que específicamente, ¿no? Directamente 15 mutantes que sean bastante lentos, pero que cumplan la velocidad de tanque, van a ser mejorados. La verdad, díganme cuál crees que ustedes sean. La verdad, aquí no especifican si nuevo o viejo, puede ser cualquiera. Por ejemplo, el que yo dije que a lo mejor lo más probable, el que yo digo es Brick, un mutante que la verdad es una locura total, pero es tan lento y tiene debilitamiento que la verdad no te ayuda, ¿no? Más que todo sobrevivir un turno más, pero como te sacan 4 o 5 turnos, de nada te sirve, pues... ¿Qué le mejorarían a Brick? La verdad, si le aumentan más vida estaría muy, pero que muy brutal. Pero lo más probable es que estos 15 tanques que han mencionado, que son lentos, lo más probable es que le mejoren la vida. La verdad, otro mutante favorito a ello que me gustaría sería el jefe de reactor Basilisco Escodragon, que bueno, tal vez lo coloquen dentro del top 2, top 3 con más vida, o no sé si mejorarán velocidades, porque daño y habilidad a lo mejor no importa mucho por lo lento y la vida, ¿me entienden? Lo importante es la velocidad y la vida en esos tanques. Así que díganme, ¿qué tanque les gustaría que volvieran a ver en el meta si lo mejoran, la verdad, de forma decente? Brittany, no lo sé, el enterrador, yo creo que, pero claro, es que cambio de balances para jefes de reactores, creo que específicamente dirían jefes de reactores, ¿no? Comenten los tanques que les gustarían ver mejorados. Vamos con el tercer y último punto, chicos. No, dice el destino del más rápido. Dice, a pesar de la actualización anterior, de los anteriores cambios de balance, no, del último, muchos mutantes rápidos, aquellos de más de 8 de velocidad, siguieron siendo una de las fuerzas más frecuentes en el PvP. Vamos a seguir equilibrando a los más fuertes de ellos mientras mejoramos otros mutantes más lentos. Pero... para que vuelvan a caer en un lugar previsto. Ok, chicos, nos acaban de decir, aunque aquí no especifican ya la cantidad, pero creo que tienen en la mira a algunos mutantes veloces que van a ser nerfeados sí o sí. La verdad no sé qué mutantes tienen en la mira, porque les recuerdo que en verdad actualmente estamos viviendo un meta de intermediarios con Break, con Asteroide, con Peregrino, y los veloces actualmente están bien, pero están un poco F porque no les da el daño ni de broma para bajarse a uno de esos intermediarios y no le pueden doblegar a esos intermedios, así que o triplicar, ¿no? Así que la están pasando un poco mal los veloces, pero sí es cierto que es tan fuerte, así que no sé qué veloces tendrán en la mira. Yo creo que la Asimov definitivamente le van a dar otro toquecito. Yo creo que tristemente al Spin Fury también le van a hacer algo, pero... Ojo, yo sé que me odiarán, pero obviamente ya... Estos cambios de balance ya están hechos, chicos. Todo lo que yo digo en este video da igual porque el cambio de balance ya está listo. O sea, cuidadito, no, Manu, es que por tu culpa. No. Estos cambios ya están hechos, simplemente están esperando los días para meterlo. Zeus actualmente es el mejor veloz del videojuego, sin lugar a dudas, a la par del Asimov. Así que... si yo tuviera un sentido, iría a por ellos. Principalmente el Zeus, la verdad, el cambio en la vida lo hizo demasiado fuerte. Así que a lo mejor yo le devolvería la vida que tenía antes. Obviamente le dejo el daño que le aumentaron, le dejo el forta que le aumentaron, pero la vida yo sí se la quitaría. Porque les recuerdo que al Zeus le aumentaron 200 puntos de vida y la verdad se nota bastante. La verdad, espero no toquen a la pesadilla vivientes. Celsius siempre hace unos pésimos cambios de balance y se lleva a un inocente, así que esperemos la pesadilla viviente, uno de mis mutantes favoritos, no sea afectado, a pesar de que también la pesadilla está desaparecida del meta por esos mismos intermediarios. Hay Breakmaster, no puedes doblegar Peregrino, si lo fortaleces con la pesadilla que no le quitas ni la mitad de la vida, te guanchotea de un múltiple, el Asteroide te aguanta, ni hablemos del Barba Negra, ni hablemos de todavía muchos mutantes como el Asimov. La pesadilla la está pasando mal, pero la función es el tema de la etiqueta, no literal sus estadísticas, así que a lo mejor quieren aprovechar. Pero bueno, chicos, déjenme en los comentarios cuál creen que sea el veloz que la va a pasar mal en este cambio, porque yo creo que van a liquidar totalmente a un veloz del videojuego, aunque ojo, mencionaron más de 8 de velocidad, así que a lo mejor puede que se lleven a un inocente, no sé, se lleven al Dimension o no sé, se lleven a uno, porque Celsius de que se lleva a un inocente, se lleva a un inocente. Pero bueno, chicos, respondiendo a algunas preguntas y algunas dudas que ya me hicieron ayer, me dijeron, Manu, entonces el Breakmaster lo van a nerfear sí o sí. Bueno,
Ciertamente es el mejor mutante del videojuego actualmente, es de los más fuertes. Tristemente agarró mala popularidad por el tema de los hacks. Casi sin mentirte, un 30% de los jugadores actualmente de Mutant Genetic Gladiators que tienen Brainmaster lo obtuvieron a través de hacks y trucos. Tal vez el porcentaje se quede corto y por eso ha agarrado esto. Pero en esta lista que han hecho, literal todo indica que Brainmaster no lo van a tocar. O sea, porque si se van a lo de 5 puntos, dice que los van a mejorar. Y luego dicen que van a nerfear son los ultra veloces. Y luego que van a mejorar son los tanques lentos. Literal no dice nada de Breakmaster. No dice nada de Breakmaster. Manu, también van a nerfear a Peregrino. Pues Peregrino tampoco entra en esas palabras que nos han dicho. Les recuerdo que van a mejorar los de 5 de velocidad cercanos, que van a nerfear de 8 para arriba. Peregrino no es 8 para arriba. Y que van a mejorar los tanques. O sea, lo único que van a nerfear, lo que yo tengo entendido, son los veloces. Pero no se dice de que van a reajustar mutantes fuertes ni nada por el estilo. Lo cual, Celsius la verdad siempre dice algo. Y les recuerdo que siempre que anuncia esta lista, mayormente por un milagro se cumple la mitad. Así que a lo mejor, como lo he dicho, vaya algún que otro llevarse un disparo sin querer o algo así por el estilo. Pero esto es todo lo que dice, chicos. Esto se prevé que va a ser un cambio de balances más que todo para mejorar mutantes y tristemente llevarse en el camino alguno que otro veloz. Así que ese va a ser mi predicción para este cambio de balances. Van a mejorar un poquito los mutantes, como lo dicen las publicaciones, y algún que otro veloz tristemente se va a llevar una piedra perdida, ¿no? Una piedra que van a lanzar aleatoriamente. Y bueno, esperemos no sea uno que use bastante. Esperemos no sea Pesadilla o el Zeus. El Spin Fury tampoco. El Asimov, sí, el Asimov que valga coche. Ya, ese hijo de su madre siempre lo he odiado. No, mentira, chicos. Chicos, dejen ese poderoso like. No olviden suscribirse y activar la campanita porque les recuerdo que apenas salgan los cambios de balances, claramente tendrán aquí la lista de esos cambios de balances con todos los daños reales, habilidades, todo eso lo que haya sido mejorado y nerfeado. Y por supuesto, en ese momento los mejores mutantes que hayan quedado, habrá video de cada uno de ellos. Y por supuesto, ya después de que se haya dado toda esta información, actualizaremos nuestros tops de los 10 mejores mutantes de cada gen del videojuego. Así que chicos, no olviden activar la campanita. Muchas gracias por el apoyo y sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Bye bye. For the watch, he plain Jane. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Queens for the kings and the queens. Hey yo, I'ma explain why you probably never see me. I push a Lamborghini, showed your magic like Houdini. My body shaped like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told him to get tighter, so he streamed me when he leave me.